Gabon guztioi, Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan gaur lan segurtasuna. Muy buenas noches, bienvenidos a 50 minutos de reflexión, intercambio de opiniones y tertulia en Radio Vitoria. Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, hoy nos plantea hablar de seguridad laboral. Tres invitados en los estudios de Radio Vitoria. Vamos con las presentaciones. José María Arbera Salazar está con nosotros. José María es el responsable del Gabinete Técnico de Osalan en Álava. José María, Gabón, muy buenas noches. Hola, Gabón, buenas noches. Bueno, ¿qué es Osalan? ¿A qué se dedica? ¿Con qué objetivos? Sé que es un poco amplio, pero reduciendo... Bien, Osalan es el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Dicho de otra forma, sería el organismo que pusiera en práctica las políticas tanto europeas como propias de nuestra comunidad en materia de seguridad y salud laborales. Funciones, pues muchas. O sea, en el propio decreto de fundación, de constitución de Osalan, pues viene una serie de, pues muy larga de funciones a desarrollar. Entre ellas, pues sin orden de prioridad, la investigación de las causas de los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales, planteándolo más desde el punto de vista preventivo que desde un punto de vista punitivo, desde un punto de vista de consecuencias, etcétera. Más funciones, otra de ellas sería el tratamiento de toda la información de tipo estadístico, laboral, relacionado directamente con la accidentabilidad. Es decir, nuestra función es, entre otras, la confección de estadísticas laborales, la utilización de esas estadísticas laborales, la determinación de planes en función de estadísticas laborales, estadísticas de accidentabilidad laboral, etcétera. Desde el punto de vista, por ejemplo, de enfermedades profesionales, otra de las funciones de Osalan sería el establecimiento de protocolos o de sistemas de vigilancia de tipo epidemiológico que abordaran el tema de las enfermedades laborales desde el punto de vista de investigación, planificación, etcétera, de mejoras. Luego tenemos una serie de proyectos de investigación, básicamente estructurado en forma de proyectos, que abordan pues muchísimos campos. Es decir, luego, si queréis, pues podemos establecer y hasta incluso especificar todos o algunos de los proyectos que tenemos para este año 2005. Es decir, el funcionamiento, digamos, genérico de Osalan es: existe un plan estratégico que se estableció, creo recordar que fue en el año 2000, y que anualmente se actualiza con lo que sería el plan de gestión para ese año. Entonces, en concreto, pues para el plan de gestión para el año 2005 aborda una serie de proyectos de investigación, de análisis, de estudio, etcétera. Funciones dentro del campo de la formación sería básicamente en el canalizar, el plantear, el estructurar en base a las necesidades que podamos detectar de formación a todos los niveles de trabajadores, niveles de mandos, niveles de formación profesional, niveles incluso, digo porque hay un proyecto este año específico de formación o introducción a la formación en estas materias a nivel de ESO en concreto. Pero, José María, cuando decimos inspección de trabajo, ¿sois inspección de trabajo? No, claramente no. Claramente no, porque nuestras funciones vienen determinadas por lo que es este decreto. Entonces, dentro de las funciones podemos realizar funciones de inspección, pero sin las características específicas de la inspección, dijéramos, de, entre comillas, autoridad laboral, que propone sanciones, que levanta actas de infracción, que etcétera, etcétera. ¿Quién hace ese trabajo? Ese trabajo es específico de la inspección de trabajo, que tiene dependencia del gobierno central, aunque funcionalmente y en base a ciertos programas dependa de la autoridad laboral de cada uno de los territorios históricos, concretamente en nuestro territorio, de la Delegación Territorial de Trabajo. También tiene dependencia organizativa del gobierno central, con lo cual hay veces que trabaja, dijéramos, en función de las directrices del gobierno vasco a través de la Dirección de Trabajo, y veces o actuaciones que van en función
de los programas que a nivel de inspección central del gobierno central pueda plantear. También está con nosotros Julián Palmero. Julián es el responsable de salud laboral en Comisiones Obreras de Álava. Julián, Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches, Gabón. Bueno, reparto de competencias. ¿Sería bueno que todas las competencias estuvieran sobre una de las dos administraciones y no repartidas? Yo creo que sería más eficaz, porque aunque José María lo ha intentado explicar, es difícil entender cómo la Inspección de Trabajo, por ejemplo, tiene doble dependencia, ¿no? Depende del gobierno central en determinadas cosas y en otros asuntos pues depende de la autoridad laboral, que en este caso es la Delegación de Trabajo del gobierno vasco. Yo creo que tendríamos más eficacia, no sé si de medios, con lo cual ya sería eficiencia, pero creo que nos aclararíamos un poquito más pues cuáles son este tipo de situaciones, que la Inspección de Trabajo es quien tiene que controlar las condiciones laborales, incluidas las condiciones de seguridad y salud laboral. El departamento técnico que tiene que elaborar los informes, esos Osalan, que depende del gobierno vasco, y yo creo que en estas dos dependencias nos dan problemas. ¿Todo esto ocurre porque así está el reparto de competencias marcado por el Estatuto de Gernika o por el rollo ya ancestral de reparto de competencias y la polémica que trae el reparto de competencias? Bueno, en principio las competencias correspondientes a inspección hoy por hoy, no solamente en nuestro territorio, sino a nivel estatal, están centralizadas en lo que sería Inspección de Trabajo. Otra cosa es que se hayan planteado situaciones, digamos, intermedias o alternativas, por las cuales, a raíz de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de hace año y pico, se planteó el que las autoridades laborales de cada una de las comunidades autónomas pudieran, a través de los organismos específicos, en nuestro caso podría ser Osalan o otros institutos que hay en otros territorios, la realización de esas funciones. Pero ese aspecto es potestativo de cada una de las comunidades autónomas. Y entonces, en principio, pues aquí se planteó que la función de Osalan es la que se viene determinada por el decreto de organización y estructura de Osalan. Y entonces son funciones básicamente de apoyo, básicamente de investigación, básicamente de olvidando o dejando en segundo término las funciones específicamente inspectoras. Y Julián, un responsable de salud laboral dentro de un sindicato como Comisiones Obreras, ¿a qué tiene que hacer frente? ¿Cuál es su responsabilidad? Fundamentalmente atender todas las cuestiones de salud laboral que tengan que ver con los trabajadores y en concreto pues ver cuáles son las situaciones dentro de las empresas, asesorar a los delegados, a los representantes sindicales, a los delegados de prevención de riesgos, personarnos siempre que podemos cuando hay un accidente grave, generalmente cuando son mortales. Y bueno, como organización sociopolítica que somos, no solo estamos en el día a día, sino que también tenemos que dar soluciones, ¿no? Entonces damos alternativas, investigamos cuáles son las causas de los accidentes a nuestro entender, qué es lo que más está provocando este tipo de accidentes. Por ejemplo, en la construcción, la subcontratación, tenemos una batalla contra la subcontratación, sobre todo la subcontratación en cadena. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es un trabajo muy amplio, muy extenso, muy complejo, porque al final la salud laboral es prácticamente todo. Y posiblemente yo a veces cuando hablo con compañeros del sindicato, posiblemente les digo, bueno, el día que consigamos que se apliquen los convenios y que todo el mundo cobre lo que tenga que cobrar, aunque siempre será poco, el futuro del sindicalismo es la salud laboral. El futuro del sindicalismo va a ir por intentar que los trabajadores no se accidenten y sobre todo no enfermen debido a su trabajo. Hoy te acompaña Javier, trabajador de la construcción. ¿Quién es Javier? Pues Javier es un trabajador de la construcción joven, pero que lleva mucho tiempo trabajando en la construcción. Yo creo lo podría decir él, pero casi desde los 16 años, poniendo algo tan especializado como es poner escaleras.
Es un trabajo difícil. Cualquiera que sabe lo que es la construcción sabe que poner escaleras es de lo más difícil que hay. Javier se especializó por herencia familiar en ese tipo de trabajo, y es un trabajo, unas posturas forzadas, unas posturas complicadas, y ha sufrido pues lo que sufren muchos trabajadores de la construcción, que son determinadas patologías del trabajo, enfermedades relacionadas con el trabajo, pero que no están reconocidas como enfermedades profesionales. Un trabajador que lleva 30 años poniendo bloque, encofrando, o 30 años cogiendo pesos, pues es un trabajador que va a tener hernias discales, que va a tener lumbalgias, que va a tener... tenemos muchísimos trabajadores, un porcentaje grandísimo, pues con enfermedades de la espalda, pero que como no están reconocidas como enfermedad profesional, pues os les da el tirón automáticamente en el trabajo y se quedan como se queda alguien cuando les da un lumbago que no puede moverse, o si no, esas enfermedades no están reconocidas. Javier, aunque es joven, ya lleva esa experiencia. ¿Cuántos años poniendo escaleras, Javier? Muy buenas noches, Jabón. Muy buenas. ¿Cuántos años poniendo escaleras? Pues llevo desde los 16 años, llevo 23 años en el oficio de la construcción, colocando escaleras, pues 21 por ahí de seguido, como el paso doble. Y es un trabajo duro. ¿Tiene nombre específico quien levanta escaleras o es un albañil? No. Bueno, no tiene un nombre específico, le denominan albañil, especialista en escaleras, pero bueno, sin ningún nombre específico. Uh-huh. El único nombre específico que se le podría poner es el cambio de la salud por el trabajo. Explícanos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque al transcurso de los años generan unos desgastes. Los esfuerzos físicos generan unos desgastes, unas enfermedades musculoesqueléticas que no están reconocidas dentro de esa lista que tienen como enfermedades profesionales. Te llega el momento en que surge esa lesión, llega el momento que vas al médico, te reconoce el médico, pues tú tienes esta lesión. ¿Qué lesión tienes tú, por ejemplo? Yo tengo una discartrosis y una protusión entre la L5 y la S1. Esto, traduciéndolo y poniéndolo un poco más a nivel... como si una explicación un poco médica, ¿no? Pues es un desgaste de una almohadilla y un abombamiento de esa almohadilla, que en el momento que hay más, depende del trabajo que estés haciendo, los esfuerzos que estés haciendo en ese momento, pues la almohadilla te toca el nervio y te puede, pues te produce dolores constantes y vamos, muchas veces tener que dejar de trabajar y bueno, y o trabajas o no trabajas. Si no trabajas, nadie te lo reconoce como una enfermedad profesional y te dicen, tú tienes una enfermedad común y usted a casa con sus correspondientes descuentos y nadie te reconoce el problema que tú tienes. ¿Sigues trabajando con dolores? Sí, sigo trabajando. ¿Quién marca si es una enfermedad común o una enfermedad laboral, profesional? Pues bueno, el Ministerio de Sanidad está incluso haciendo un borrador de nuevas enfermedades profesionales. Tenemos pocas esperanzas de que modifique la situación actual, pero son ellos los que dicen qué tipo de trabajos pueden tener qué tipo de enfermedades. Hay una lista europea de enfermedades profesionales con el fin de unificar los criterios en todos los países. La cuestión es que, por ejemplo, en el Estado español pues tenemos un índice de enfermedades profesionales reconocidas infinitamente más bajo que en el resto de Europa. Ahora vamos a votar la Constitución. Ahora vamos a votar la Constitución y bueno, yo creo que dentro de esas cosas también nos lo podríamos plantear si nos puede beneficiar para este tipo de asuntos. Por ejemplo, en Guipúzcoa están reconocidas más enfermedades profesionales que en muchos territorios y casi toda la causa. Pero no depende del ministerio la lista. No, lo que pasa es que una cosa es que estén en la lista o que no estén, y otra cosa es que se reconozcan la cantidad de enfermedades profesionales. Entonces en Guipúzcoa, después de una campaña que hizo Comisiones Obreras de denuncia de las sorderas profesionales, se han reconocido pues muchísimas enfermedades profesionales derivadas de sorderas profesionales, pero no hay posibilidad
de incluir una enfermedad nueva. Bueno, en otros países tiene un sistema mixto, de tal manera que si se demuestra que un trabajador, por ejemplo, el caso de Javi, si se demuestra que tiene origen laboral, Javi ha pasado un equipo de valoración de incapacidades del INS en Álava, donde el equipo técnico, el equipo médico, ha dicho que la enfermedad suya es de origen laboral. ¿Y entonces? El INS le denegó que fuera contingencias profesionales, porque dice que aunque el equipo técnico, el equipo médico, el equipo de valoración de incapacidad dice que es de origen profesional, como no está recogida en esa lista de enfermedades profesionales, no se le puede reconocer como enfermedad profesional. Es algo absurdo. O sea, los médicos lo dicen, pero claro, como no está en esa lista. Hay determinados países donde el sistema mixto lo que dice, bueno, si se reconoce que tiene un origen profesional, pues esa enfermedad automáticamente se mete en la lista, con lo cual la lista europea de enfermedades profesionales es muchísimo más amplia. Y en todo este follón que vemos y que escuchamos, Javi, ¿cuál es la responsabilidad o qué es lo que podría solucionar Osalan, donde trabaja José María Herberas? Pues acaba de decir hace un momentito que ellos tienen estudios, informes, se basan en datos, que me imagino que los estudiarán. En construcción me gustaría a mí saber los datos de la gente que llega a jubilarse con la edad de jubilación. Me gustaría saber la gente que no llega a jubilarse con esa edad de jubilación, por qué tipo de causas se jubila, por ejemplo. Porque mis conocimientos de compañeros y tal, muy pocos llegan a las edades de jubilación en construcción por los esfuerzos y por las climatologías en las que se trabaja. La mayoría de ellos no llega a esa edad de jubilación y se jubila pues problemas musculoesqueléticos, problemas de respiración, problemas y todo ese tipo de cosas. Dices, estamos en una profesión dura donde este tipo de cosas no se reconoce como enfermedades profesionales y que el trabajador no puede seguir hasta llegar a su edad de jubilación. Eso tendrá algunas causas, tendrá algunos motivos, tendrá algunos estudios que se deben de ver reflejados en el trabajador, que hoy en día no se ven reflejados. Hoy en día, bueno, ahí están en el aire. Pero aparte de estudio, a Osalan, ¿qué más le puedes pedir? Estudia esta situación, saca tus conclusiones y saca los datos. Me gustaría a Osalan pedirle que las empresas estas que llevan los temas de prevención ajenos, hay empresas que se dedican a la coordinación de salud, higiene del trabajo, prevención, su control sobre ese tipo de empresas, porque ese tipo de empresas son las que realmente a las constructoras, a las promotoras, les deben de inculcar de qué forma se debe trabajar, qué tipo de esfuerzos se pueden llegar a hacer, la conclusión de ese tipo de esfuerzos que tiene para el trabajador. Ese tipo de cosas que sobre esas empresas no se ejerce ningún tipo de control. Están ahí campando a sus anchas, intentando recolectar la mayor posibilidad de coger a esas empresas, afiliados de ellos, para recoger ese dinero, pues empresas, y lo que a ellas les ofrecen pues es ocultar cosas, ocultar problemas en salud, o facilitarles que no se reconozcan ese tipo de problemas en la salud para intentar ocultar, no sé, unas indemnizaciones. Hay unas que no hay ningún control, no hay ningún control sobre ese tipo de cosas. José María. Bien, vamos a ver. Osalan, como cualquier organismo o organización, está básicamente sujeto a unos marcos normativos, unos marcos legales. Un marco normativo al que hemos hecho referencia ahora sería la Ley de Seguridad Social, que define la enfermedad profesional de una determinada forma. Y mientras no se modifique la definición de enfermedad profesional, es la que es. Y es la que viene determinada directamente por el trabajo, por unas causas perfectamente estructuradas, es decir, esta y esta, y que lo que se comentaba antes, que las enfermedades profesionales son las que están en una lista. ¿Y lo marca el Ministerio de Sanidad? Lo marca la Ley de Seguridad Social. Dicho de otra forma, bueno, si las modificaciones que se han introducido se marcan desde ahí. Entonces, tenemos que jugar en ese marco.
Otra cosa es que intentes, en base a estudios, en base a demostrar que la relación directa, causa-efecto, entre condiciones de trabajo y lesiones es mucho más amplia que la que me está marcando actualmente el listado de enfermedades profesionales. Pero ese listado lo tiene que variar el Parlamento, el Congreso de los Diputados, junto al Senado, el Ministerio sin más. ¿Quién varía ese listado? Dicho de otra forma, nosotros como comunidad autónoma en esa historia no pintamos absolutamente nada. ¿Pero quién realiza el listado? El listado Sanidad. Sanidad. Eso es. Bien, otra... No es una decisión política, es una decisión técnica. Digamos que sí, pero vamos, ¿qué diferencia hay entre técnica y política? A veces ninguno. Bien, otro marco, haciendo un poquito de referencia al tema de los servicios de prevención ajeno, es al control de los servicios de prevención ajenos, es que hay una normativa que es la que sirve de marco para el funcionamiento y el control sobre esos servicios de prevención ajenos. Bien, actualmente está en el Reglamento de los Servicios de Prevención y la Orden de Desarrollo el cómo se acreditan, qué condiciones de acreditación deben tener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se presume que el funcionamiento de esos servicios de prevención debía ser el más correcto, el más adecuado, digo, desde la Administración, y tan solo se les podría quitar la acreditación, se les podría anular la acreditación, cuando incumplan los puntos concretos que me está marcando las condiciones de acreditación, etcétera. Del punto de vista de sanidad, del punto de vista, por ejemplo, del control de la vigilancia de la salud, y de otra forma aquello que va a tener relación directa con, desde el punto de vigilancia de la salud, de enfermedades y accidentes profesionales, sí que puede existir mayor control por parte de, en este caso concreto, de la autoridad laboral sanitaria que está ejerciendo SALAN de cara tanto a los servicios de prevención como a las propias unidades de servicio de prevención propio, lo que fuera, exigiendo que el reconocimiento médico que se hace a los trabajadores sea acorde con sus riesgos. Es decir, si tus riesgos han sido o han estado directamente relacionados con lesiones de tipo musculoesquelético, los reconocimientos específicos que se debieran hacer debieran ir por ahí. Pero punto, a partir de que se tenga la garantía de que ese servicio de prevención ajeno realiza unos reconocimientos médicos específicos acordes con tus riesgos, de ahí en adelante, ¿qué hacemos? Decirle a la empresa que debe hacer sí, pero al final serían otros tratamientos que sería la autoridad laboral quien podía tener intervenciones en ese sentido, pero no ya la sanitaria. Todavía es hoy en día cuando ese tipo de reconocimientos médicos que deberían de hacerse de acorde con el puesto de trabajo no se hacen en construcción de acorde con el puesto de trabajo. Se valora los diferentes trabajos en construcción como una cosa genérica, como una cosa general. Se hace unos estudios y unos que no son acordes con la realidad. No, si hoy un encofrador hay que hacer un estudio de los problemas que tiene ese encofrador, si hay un enchapador de los problemas que se tiene enchapador, de ese albañil que está colocando tabiquería interior o tabiquería exterior, ese tiene determinados riesgos. Si un colocador de escaleras tiene unos riesgos, hay que estudiar ese puesto de trabajo, independientemente, no genéricamente como se está haciendo hoy. Hoy se está intentando acumular, y es más, hoy en día los planes de prevención se llevan de una obra a otra obra, aunque sean totalmente independientes, que está prohibido por la ley, y hoy se hacen, y esas empresas que se dedican a hacer ese tipo de prevenciones ajenas a esas empresas lo ocultan, son las que encima tienen la obligación de individualizar eso, y es que lo generalizan. De esta obra paso este plan aquí porque yo pago a una empresa que, bueno, se lo hago más barato y le sale más barato, y ahí tengo más afiliación. Estos planes de prevención son los que permiten a las constructoras decir, ¿estamos en regla en esta materia? Claro, es una obligación de la Ley de Prevención de Riesgos y en concreto del Real Decreto 1627 sobre disposiciones mínimas de seguridad en las obras de construcción. Me estáis comentando desde vuestro prisma que son puro trámite. No siempre, pero sí puede serlo. Nosotros no se puede entender la Ley de Prevención de Riesgos en España ni
la prevención de riesgos y la vigilancia de la salud si no entendemos cómo funcionan los servicios de prevención ajeno. La ley de prevención de riesgos diferencia entre grandes empresas de más de 500 trabajadores o de más de 250 en actividades peligrosas, que tienen que tener sus propios servicios de prevención, pero la generalidad, el 95% de las empresas tienen servicios de prevención ajeno. Los servicios de prevención ajeno, para entendernos, son empresas que ven un lugar para hacer un negocio, que no nos parece mal. Pero ¿qué ocurre? Que dejamos la vigilancia de la salud de muchos trabajadores en las cuestiones de rentabilidad económica de una empresa. Nosotros tenemos experiencias con servicios de prevención completamente honestos y honrados y que están haciendo las cosas como mejor pueden y ajustándose a la ley, que no pueden competir con otros servicios de prevención que son auténticos filibusteros de la prevención. O sea, son gente que ha encontrado un hueco y que dice, bueno, aquí hay un negocio, yo voy a una empresa, le digo que mira, tienes que hacer esto y te voy a hacer formación y voy a hacer vigilancia de la salud y todos los meses me vas a tener que pagar una cantidad, o todos los años, y que al final eso no es cierto. Y es verdad que nosotros a veces siempre cargamos las tintas contra los empresarios y no siempre son todos los responsables. Hay empresarios con muy buena fe y con muy buena voluntad que son engañados por los servicios de prevención y estafados, porque realmente la prevención que les hacen no es la real. Yo tampoco querría dejar la sensación de que esto es generalizado, pero claro, al trabajador de la empresa que le toca, cuidado, porque nosotros ahora mismo hemos tenido que denunciar varias empresas del sector en concreto de pintura, porque la vigilancia de salud que se le ha hecho no tiene absolutamente nada que ver con los riesgos a los que corre un pintor. Un pintor es un trabajador que está expuesto a productos tóxicos, expuesto a productos volátiles, está expuesto a tener sobre todo muchas enfermedades en la piel, dermatitis, todo este tipo de cosas. Y son trabajadores que se les hace un análisis de colesterol y le dicen, pues tienes que dejar de comer tanto y punto, nada más, ¿no? Entonces, eso nosotros lo estamos viendo. Ahora mismo, hace una semana salió un caso, hay un servicio de prevención ajeno en Álava, de una mutua muy conocida, y no está autorizado para hacer la vigilancia de la salud. Depende de las mutuas muchas veces. Las mutuas pueden tener sus servicios de prevención, aunque legalmente tienen que estar separadas su actividad, porque claro, la mutua es una entidad colaboradora de la Seguridad Social en cuanto que atiende los accidentes de los trabajadores, pero puede tener a la vez un servicio de prevención que va completamente diferente porque es un negocio, es otra cosa, ¿no? Entonces, en este caso es de una mutua de implantación nacional, por entendernos, que está haciendo vigilancia de la salud en Álava sin estar autorizada para hacerlo. Claro, nosotros eso lo hemos denunciado. Ahí es cierto lo que decía Javi, que Osalan sí tiene parte de responsabilidad, porque cuando detecta este tipo de cosas debería ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo, automáticamente. Tenemos una polémica siempre, ¿no?, con Osalan. Yo creo que hay una reticencia por parte de Osalan a tomar la función de inspección, ¿no? Pero yo creo que al final la van a tener que tomar, porque no les va a quedar más remedio, porque es lo mismo que hacemos nosotros. Si estás en los centros de trabajo y ves incumplimientos, solo te quedan dos posibilidades: o miras para otro lado y asumes la responsabilidad de que si hay un accidente vas a tener un cargo de conciencia muy grande, o automáticamente lo pones en conocimiento de la inspección. ¿Qué responsabilidad le pides a Osalan que tome? ¿La de denunciar en el caso que haya que denunciar? Sí, por supuesto, como hacemos nosotros. O sea, nosotros denunciamos todas las semanas a empresas que vemos que no están cumpliendo, o trabajadores que están en situación de inseguridad. Las ponemos en conocimiento de la inspección como un particular. Llegamos allí, ponemos una denuncia y decimos, mira, en este lugar, en esta obra, hay 3 trabajadores en un andamio que no reúnen las condiciones de seguridad. Nosotros querríamos que Osalan, que también lo hace, lo hiciera de una manera sistemática. Y en el caso, sobre todo, de la vigilancia de la salud es fundamental. O sea, es imposible que podamos tener una buena salud laboral si a un panadero se le hace el mismo análisis de riesgos específicos que a un pintor. José María. Bueno, con frecuencia intentamos cosificarlo todo, hablando de Osalan. Osalan no son personas que en un determinado momento, bueno, no son personas, quiero decir que está regido por personas que en un determinado momento, con una determinada afiliación política o lo que fuera, dictan unas formas de funcionar.
Yo sí que os puedo decir que compañeros míos de trabajo, concretamente médicos, están inspeccionando servicios de prevención, la parte de vigilancia de la salud. Y el caso ese que tú comentas, que yo sé quién es, sé que se le ha advertido y se le ha dicho que no, que así no se puede seguir. Me dice, ¿y qué es decir que no? Pues ha habido casos en los cuales se les ha hecho una advertencia muy severa, que se les va a quitar la acreditación. ¿Habría que hacerlo en este caso? Entiendo que sí. Estoy seguro. ¿Qué es lo que sucede? Que tal como se ha estructurado el tema de los servicios de prevención, voy a separar por un momento la parte de vigilancia de la salud. Tal como se ha estructurado, es perfectamente posible el que un servicio de prevención acreditado, por ejemplo, en Madrid, pueda actuar aquí sin que la autoridad laboral, la delegación de trabajo, dirección de trabajo, siquiera se entere. Y el control que se pueda ejercer sobre ese servicio de prevención es prácticamente nulo. Primero, porque no se entera siquiera de que está funcionando, y segundo, porque uno de los temas de control es a través de las memorias que los servicios de prevención tienen la obligación de tener a disposición de la autoridad laboral. ¿De qué autoridad laboral? De la que les ha acreditado. Es decir, ese servicio de prevención manda su memoria a la autoridad laboral de Madrid y en Madrid se queda allí. Es decir, aquí prácticamente no se conoce ni siquiera en muchos casos que están. En lo que respecta a la vigilancia de la salud, sí, porque ahí Sanidad, a través de los médicos nuestros que son autoridad laboral, deben autorizar cualquier centro en el cual se esté realizando la vigilancia de la salud. Y eso, de acuerdo con un decreto específico aquí, el 306, debe reunir y debe tener una serie de condiciones. Entonces, cuando se hace una inspección, bien sea pues porque apetece hacerla, bien sea porque ha habido una denuncia, lo que se hace es ver si realmente los reconocimientos que hacen son acordes con los riesgos. Volviendo un poquito al tema tuyo de riesgos derivados de cargas, de posturas, etcétera, hay un protocolo de manipulación de cargas en el cual se contemplan un montón de aspectos, cual puede ser aspectos posturales, aspectos de carga, un montón de cosas. Hay un protocolo. Lo lógico sería que los servicios de la parte médica, los servicios de prevención privados, propios, ajenos, el que quiera, aplicarán ese protocolo en el sentido de adecuar el reconocimiento médico a algunos de los riesgos específicos de qué es lo que se hace cuando se va a inspeccionar. Decirles, señores, y ustedes tienen que aplicar este protocolo. Y se les dice. Me dirás, es que a mí no me lo han hecho nunca. Puede ser. ¿Pero solo se les dice? Vamos a ver, la parte sanitaria es autoridad laboral, entonces se les exige el que lo utilicen. ¿Qué es lo que sucede? Que me imagino que digan que sí, que lo van a hacer. ¿Hasta qué punto lo hacen bien, correctamente, pasan de él, etcétera, etcétera? Porque esto sería como la ITV, ¿no? Como si yo llevo el coche a la ITV y se me dice que toca arreglar esto y lo otro, pero luego no tengo que volver. Si no tengo que volver, ¿cuántos arreglan? Yo, en cuanto a la prevención, a veces lo comparo con el código de circulación. Tenemos una legislación en prevención de riesgos, yo considero buena, en algunos casos muy buena, y en algunos casos modélica en Europa. Pero es como si tuviéramos un código de circulación muy bueno, muy restrictivo, con un cuidado y un respeto por el peatón, por el conductor, pero no hubiera nadie que lo vigilase y no pasará nada si no lo cumples. Entonces, imaginaos cuál es la situación que tenemos ahora mismo. La ley de prevención de riesgos es una ley que, si se cumpliese, estaríamos en una situación muy buena y no estaríamos a la cola de los índices de siniestralidad como estamos ahora relacionados con Europa, a la cola. Luego hablaremos de eso también. El problema es que no se cumple y que no hay medios para hacerla cumplir. Nosotros tenemos que denunciarlo. La inspección de trabajo no da abasto. Estamos hablando que la plantilla de inspectores de trabajo en Álava, que ahora mismo se ha doblado el año pasado,
esto es una redundancia, eran la mitad de los que había ahora y no nos atrevemos a decir cuántos eran por no dar pistas. Pero ya las has dado todas. Ya las he dado. O sea, y aún así estamos con una insuficiencia total. Si hubiera los inspectores de trabajo que tenía que haber en Álava, no estaríamos hablando de muchas cosas como nosotros estamos proponiendo, de los delegados de prevención territoriales, de más vigilancia en la salud, porque realmente esa función se cumpliría. Los inspectores de trabajo, en la medida de sus posibilidades, lo están haciendo. Y nos consta que muchas veces más que en la medida de sus posibilidades, más de lo que se les puede exigir realmente. Pero al final lo que nosotros necesitamos son medios de control para que la ley de prevención de riesgos se cumpla. Ahora que has mencionado lo de inspección de trabajo, voy a hablar de un hecho concreto, ya que aquel día me bajó la moral a los pies. Voy a hablar de un accidente de trabajo que se produjo una muerte en Zabalgana. Se murió un electricista porque se cayó de una terraza. Reciente, muy reciente. Bueno, pues mira, dio la casualidad que había una manifestación de comisiones obreras para exigir los derechos de los trabajadores, el convenio. Y pues la casualidad que aquel día anterior se había muerto un trabajador. Y fuimos delante de la obra a estar un minuto en silencio. Yo vi aquella obra sin ninguna medida de protección, que, vamos, aquello era evidente. Huecos en la fachada sin tapar, ni una red ni una valla, las terrazas pequeñas sin un antepecho puesto, el escombro salía por las orejas, y al día anterior había estado la inspección de trabajo allí analizando las posibles causas de la muerte de ese trabajador. Y el día anterior, después de haber estado ellos allí, vamos al día siguiente, a la mañana, y esas medidas no se estaban cumpliendo y se estaba trabajando. Cuando la ley dice que tanto inspectores como controladores de esa prevención tienen el deber y la obligación de paralizar ese tajo o esa obra en el momento que se vea este tipo de anomalías en la prevención. Pues ellos estuvieron el día anterior y esa obra seguía funcionando al día siguiente, cuando estábamos todos viendo lo que estaba pasando en esa obra. Yo no lo entiendo, que me lo explique a mí Inspección de Trabajo o Salan o el que quieran. Eso es un hecho real, que había allí más de 25 personas viéndolo, y es que no encuentro ninguna posibilidad de explicarlo, porque la ley no dice eso. Si la ley está escrita y ni los inspectores de trabajo hacen que se cumpla, ¿en qué manos estamos los trabajadores de construcción? Que me lo digan a mí. ¿En qué manos estamos los trabajadores de construcción? Estamos abandonados, porque no se cumple la ley. ¿Para qué nos sirve que esté escrita? ¿Qué nos sirve a nosotros? Que nos lo expliquen. Es una simple reflexión, simplemente de curiosidad, para que veáis un poquito por dónde anda la ley. Ese no fue accidente de trabajo. Por una simple razón, porque ese señor no era trabajador por cuenta ajena. O sea, curiosamente estamos dentro de un marco normativo. Entonces, ¿qué me están...? Fue un accidente de una persona que trabajaba en la construcción. Lo recordamos. ¿Qué me están explicando a mí? No, simplemente una... ¿Que un trabajador autónomo que se mata no es un accidente de trabajo? Así es. ¿Y a quién? Y legalmente... Si el problema, claro, hay que aclarar que si el no problema, lo marca Javier José Mari, ¿no? Si el problema está en lo que está escrito, los problemas están para solucionarlos y los errores están para corregirlos, no para seguir sufriendo, Javi, los trabajadores. La evidencia de que se sigue trabajando sin cumplir las normas de prevención y por parte de los inspectores de trabajo. Pues yo en ese caso muerto ignoro cuál fue la actuación de los inspectores de trabajo. Es evidente que tienen la facultad de paralización, que sería además uno de los procedimientos más eficaces, porque es lo que duele, el paralizar una obra, porque una multa al final son X dineros, pues que sería paralizar. Lo seguiremos pagando los albañiles con muertes. ¿Y se paralizan obras, José María? Muy pocas. O sea, no te puedo dar cifras porque eso está dentro del ámbito de inspección. De hecho, sí que han salido estadísticas a nivel estatal. Prefiero no dar números porque seguro que me voy a equivocar, pero sí, se paralizan. ¿No las suficientes? Posiblemente. Se paralizan, pero claro, está sujeto también a algo subjetivo, ¿no? Para poder paralizar a la obra tiene que haber un riesgo grave e inminente.
riesgo mortal. Sí, claro, estamos hablando de ese tipo, pero no. Sí, pero inminente. Inminente. El problema es en el inminente, ¿no? Un riesgo grave, nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones, pues bueno, un andamio en malas condiciones, una fachada sin proteger, una zanja que no está suficientemente entibada. La cuestión es que tiene que ser inminente. Entonces, claro, ahí ya entra en la subjetividad del inspector y, en su caso, del coordinador de seguridad, que tendría que ser el primero que paralizara la obra, cuando te dice, bueno, inminente, pues ¿qué es? ¿Dentro de una hora? ¿Dentro de 3 días? Julián, controláis sobre todo la construcción, pero no solo la construcción, es el sector con accidentes y accidentes mortales laborales. Hay muchísimos sectores. La salud laboral es algo complejísimo y es algo que cuando te das cuenta de lo que supone, es algo tremendamente dispar, o sea, es muy diferente. Todos los trabajos tienen unos riesgos específicos. Por ejemplo, algo que parece o que debería parecer, ¿no? Yo por lo menos me encuentro gente que dice, bueno, trabajar en la madera, trabajar en una serrería, en una carpintería, ¿qué problema tiene? Bueno, pues estamos hablando de problemas de poder contraer un cáncer. Ahora mismo, maderas duras, como es el haya, el roble, este tipo de maderas, las maderas tropicales, están consideradas, el polvo de esas maderas, como cancerígenas. Entonces hay muchísimos trabajadores de la madera, por no decir la práctica totalidad de ellos, que han estado trabajando durante decenas de años sin ninguna protección, porque ¿quién les iba a decir a ellos que el polvo que estaban aspirando, porque lo aspiran desgraciadamente, porque no hay, ahora empieza a haber algo, pero no hay aspiración centralizada, ni hay medios técnicos, o no se ponen, muchísima gente ha estado trabajando con ese tipo de cuestiones y envenenándose. Pintores dando laca, barnizando, todos esos son productos cancerígenos. Desencofrantes para la construcción, algunos de ellos, no. Pero bueno, en el caso de la madera, que parece algo, alguien puede pensar que un haya, que un roble, el polvo de esos árboles es cancerígeno. Pues está considerado cancerígeno. ¿Cuántos accidentes laborales mortales tenéis registrados en el 2004, José Mari y Julián? 2004 en Álava en concreto 10-11. Lo que sucede es que es muy curiosa la distribución. 7 en itinere. 7 en itinere. Es decir, durante el tiempo de desplazamiento del trabajador de su casa al lugar de trabajo. ¿Y esto está considerado como accidente? Está considerado como accidente de trabajo. Vamos a ver, a efectos económicos, de pensiones y cosas de estas, a efectos de estadísticas, se ponen aparte. Se valora diferente. ¿Por qué? Porque parece ser, y ahí yo tengo una pequeña discrepancia, que no existe posibilidad de ningún control por parte del empresario respecto de esos accidentes que no suceden dentro de lo que es el contexto de la empresa. Y digo que discrepo, si queréis luego os comento el porqué. Bien, después tuvimos, creo que fueron, si mal no recuerdo, creo que fueron 2 en construcción, me parece que fue un atropello de a unos que estaban pintando en la carretera unas señalizaciones. Pero eso ha sido este año. Del 2004. Eso ha sido me parece enero, que son. No, en enero fue en Arceniega, el del señor que estaba subiendo la máquina de pintura. Después tuvimos un caso de patología no traumática, una persona que se encontró muerta en el puesto de trabajo. Y me parece que el trabajador portugués que nos escapamos de ahí, es decir, que lo que son. Tuvimos un trabajador portugués en Salburgo que dio contra la protección y la barrera de la obra cedió y cayó. Pero eso no ha sido en el... Perdón, sí. Ese fue el 1 de diciembre del 2004. Es decir, que parece así, tras esta estadística, hablo del territorio de Álava, parece como que no son tantos. Hombre, por supuesto, un muerto es un muerto y muerto es algo gravísimo. Pero parece que no son tantos como los que... Luego, después, tienes igual la desgracia de que el autónomo de Sabalgana, que no es accidente de trabajo. El autónomo no es accidente de trabajo. No es accidente de trabajo. Que se lo cuenten a otro que se lo quiera creer, vamos. Perdón, el portugués ese tampoco es accidente de trabajo imputable a Álava porque porque sea portugués, porque es una empresa de fuera de aquí. Era una subcontrata. Después también el de Araya, el electrocutado en Araya, es una empresa de fuera, con lo cual no es imputable en Álava. El de Arceñaga era de una empresa de Santander. O sea, pero, al final... Pero creo que hay que profundizar sobre esas cosas.
eso es demagogia. Hay que profundizar. Vamos a ver. No. Son empresas de fuera. Vamos a ver, sí. Pero trabajan en Álava. Pero creo que José Mari no lo está justificando. Yo quiero hacer un planteamiento, y es que las estadísticas tienen el valor que tienen. Ya, pero entonces las estadísticas hay que plantearlas desde otra perspectiva que los meros números que al final de año podemos dar o nos pueden dar. Por eso yo no quiero entrar en números, yo quiero entrar en... Son trabajadores que trabajan en Álava, las empresas promotoras son empresas de Álava, las empresas tanto del gobierno vasco como las del ayuntamiento son empresas en Álava, ubicadas en Álava. Ellos son los que tienen la responsabilidad de que ese tipo de cosas no se produzcan, y por tanto vamos a hablar de la responsabilidad. ¿Quién la tiene? No la tiene ese trabajador autónomo, sino ese promotor de esa obra, no la tiene ese portugués, sino ese gobierno vasco o ese ayuntamiento para el cual tenía que trabajar. Esas son las responsabilidades, deben de caer ahí, ¿no? Vamos, esto no es porque no es de esto, queremos quitarnos... Marcas gobierno vasco, ayuntamiento por el tema de la vivienda de protección oficial. Sí, que ellos predican, pero hay que todas las obras que se están haciendo a cuenta de obra pública, por que eso son muchísimas. Que intentamos quitar esa estadística. No hay que quitar esa estadística hay que evaluarla tal como es para que eso no se produzca. Y si intentamos quitarnos esa estadística, lo que estamos haciendo es quitarnos la problemática del medio. Al menos muertos parece que hay menos problemática. No. Totalmente de acuerdo. No. Y de hecho creo que ha salido una normativa que intenta, no va a decir paliar, sino por lo menos sí que orientar eso que es el tema de contratas, subcontratas y coordinación de actividades empresariales, que entiendo que sería un camino por el cual todos, trabajadores, sindicatos, administración, empresarios, debiéramos trabajar para que, si lleváramos medianamente bien el tema de lo que debe ser una auténtica coordinación y buena coordinación de actividades empresariales, algo podríamos mejorar, al margen de las estadísticas en las cuales no puedo decir que no creo, pero las cuestiono tanto más que tú. Nosotros, en el caso de la subcontratación para todos los sectores, lo que es cierto es que el sector de la construcción fue pionero en eso, y como parece que sale rentable, pues se ha trasladado a muchísimos más, ¿no? En el tema de la subcontratación, ahora mismo lo que se está tramitando en el Congreso es una iniciativa legislativa popular que recogió la Federación de Construcción en toda España, más de 600.000 firmas, fundamentalmente de trabajadores de la construcción, para regular la subcontratación. Se ha admitido a trámite. Lo que yo sé es que hoy mismo era el último día para presentar enmiendas, pero se ha ampliado en 2 meses más, y esperamos que de ahí salga una ley reguladora de la subcontratación eficaz. A partir de ahí, la coordinación de actividades empresariales va a tener menos importancia, porque nosotros lo que queremos es que no haya tanta diversidad de empresas dentro de los centros de trabajo, y sobre todo queremos acabar con algo que para nosotros es el cáncer de la construcción, que es la subcontratación en cadena. Eso lo entiende cualquiera. Lo que no puede ser es que alguien que tiene que edificar 400 casas, el promotor se lo dé a una empresa, esa empresa no pone a ningún trabajador allí, se lo subcontrata a otra, esa empresa se lo subcontrata a otra, y al final aparece, por lo que nosotros llamamos el pirata, el pistolero, que es esta persona que no tiene ninguna estructura empresarial, que no tiene ninguna responsabilidad, que no tiene ningún trabajador fijo, que lo que hace es, pues contratar muchas veces pues de aluvión cualquier persona que aparezca por la obra y que se compromete a realizar esas labores. Eso es lo que nos está dando en la construcción, que la construcción sea una jungla tremenda. Muchas veces no sabes ni qué empresas hay, la promotora no sabe quién está realizando los trabajos, quién los está ejecutando, porque dice, yo he subcontratado a una constructora generalmente muy solvente, La primera constructora es una empresa tremenda, pero claro, esa no es la que ejecuta los trabajos, quien ejecuta los trabajos son otros. Estamos terminando. ¿Alguna responsabilidad tendrá el trabajador en esta materia? ¿Responsabilidad que no se cumplirá habitualmente? Yo creo que la responsabilidad que tiene el trabajador es ir a trabajar. Y incluso a partir de ahí podríamos hablar de otro tipo de cuestiones. La ley de prevención de riesgos, si no es una justificación, la ley delimita clarísimamente que el responsable de la seguridad en cualquier centro de trabajo es el empresario.
Y el empresario, todos los empresarios de todos los sectores, yo no me gusta que se haya centrado quizás mucho en la construcción, todos los empresarios tienen que asumir que cuando van a crear un negocio, que cuando van a decir, mira, yo voy a crear una tienda, yo voy a montar un negocio, voy a montar una empresa de metal, voy a hacer cualquier cosa, le tienen que dar una importancia pero primordial a la seguridad, y no se le da como algo secundario. De pronto alguien aparece o en la gestoría le dicen, oye, ya sabes que vas a tener que coger una empresa, un servicio de prevención, que vas a tener que hacer un plan de prevención, que vas a tener que evaluar los riesgos. ¿Y esto qué es? No. Aquí lo importante sería, por ejemplo, estamos hablando mucho de formar a los trabajadores. Formación e información es obligatorio. Los trabajadores tienen que estar formados e informados sobre los riesgos que corren. Pero ¿quién informa a los empresarios sobre lo que es la ley de prevención? ¿Es posible que aquí se pueda montar una empresa sin que nadie le explique al empresario que va a montar la empresa que hay una ley de prevención de riesgos, que hay una evaluación de riesgos que tiene que hacer, que hay un plan de prevención que tiene que cumplir, que tiene que integrar la prevención en toda la estructura de mando de esa empresa? Eso no existe, ¿no? Entonces nosotros lo que nos encontramos es con muchísimo desconocimiento, y luego pues aparecen pues este tipo de empresas que lo que hacen en muchos casos es confundir todavía más. Por acabar con la responsabilidad, el convenio de construcción de Álava permite, y está firmado por los sindicatos y entre ellos por mí, permite despedir a un trabajador que se niegue a poner medidas de seguridad, a ponerse él mismo medidas de seguridad. No tenemos ningún caso, y tenemos casos de despidos por todo tipo, absolutamente por todo tipo. Javi, responsabilidad del trabajador. Me doy por aludido y me gustaría entrar en el debate. Pues ya no tenemos tiempo. La ley obliga a dar un tipo de formación a los trabajadores. Ese tipo de formación se da muy escasamente. No se entra al detalle sobre muchos de las causas de los accidentes. Se da por parte de empresas ajenas a quien realmente debería darlos, porque se hacen en empresas por prevención ajenos. Creo que este tipo de formación debería de ser Osalan la que debería de darlo. Lo mismo que se da a los delegados de prevención, un cursillo básico de 50 horas, creo que debía de ser lo más mínimo que un trabajador recibiría a la hora de entrar a la obra, no por ser delegado de prevención, sino por ser trabajador. Hoy eso se hace con pinzas. Te encuentras en una obra, llega un señor allí de un señor de prevención ajeno, un ingeniero en ergonomía o en medicina, te cuenta una historia una tarde y tú ya tienes tu cursillo de formación. Con ese cursillo de una tarde no hay ningún trabajador preparado para entrar en una obra, en un taller o en cualquier otro sitio. Yo quisiera puntualizar una cosa, o aclarar. Actualmente, por un acuerdo entre Departamento de Trabajo y Confebask, no firmado por los sindicatos, se está impartiendo una formación en lo que han llamado el aula permanente, que es una formación más bien de sensibilización más que de formación efectiva. Me hubiera gustado tocar más el tema de formación, porque además creo que ha hecho referencia a algo muy importante. Para mí es importantísima la formación del trabajador, pero posiblemente sea más importante la formación del empresario, del directivo, del encargado, del mando, etcétera, que son quienes deben gestionar. Y ahora que estamos hablando tanto de gestión, estamos hablando tanto de competencias, la ley me dice, tengo que formar al trabajador, tengo que dar una formación teórica, práctica, suficiente y adecuada. ¿Y al encargado qué? No se cumple la ley. No se cumple la ley. La ley obliga a que todo ese estamento técnico de la obra tenga más conocimientos que el trabajador, y en muchos casos tiene menos. No obliga. Recomienda. Titular para estos 50 minutos, no sé si los tres de acuerdo, que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley, sí, sin ninguna duda. Es una buena parece ley. Que todavía no firma. Y para mí es algo más profundo que el cumplimiento o no cumplimiento de la ley. Yo creo que el tema de la cultura preventiva es algo más arraigado que lo que puede ser el mero cumplo y miento la ley. Has jugado con la palabra cumplimiento. No es lo que me dice de la palabra. Yo interpreto, simplemente sé leer, que es lo poquito que me han enseñado. Entonces, no digo porque con frecuencia la actuación de los servicios de prevención en relación con las empresas, plan de prevención, evaluación de riesgos, planes de emergencia, al final se convierte en unos documentos
con 400 páginas cada uno, que se archivan, muchas veces el propio empresario no sabe dónde lo ha dejado, de tal forma que al final cumple con la ley, pero miente respecto de la prevención, y no quiero culparles a ellos de que voluntaria, consciente y con mala intención lo hagan, pero es la realidad. Igual económicamente no les interesa. Yo ahí no estoy de acuerdo. Y además, por terminar, estamos haciendo este año... Yo tengo que hacer una aclaración sobre la no firma de los sindicatos del aula permanente, porque nuestro sindicato fue promotor de ese aula permanente, y yo creo que tiene que ver más con un problema con otra mayoría sindical, que este tipo de cuestiones no es el aquel. Pero Comisiones Obreras estamos dispuestos a hacer que el aula permanente sea obligatoria en Álava vía convenio de construcción. Lo vamos a conseguir. Nuestra arma, la palabra. Julián Palmero, José María Herberas, Javier, a los tres, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Eta badakizue, datorren asteburuan beste gai batekin hemen Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Aio. Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio número 41. Teléfono zenbakia, 945 23 15 52. Hau da, 945 23 15 52. Nahi duzuenerako hor gaude.